Número 3 de Epafras le escribe, visita a Pablo, preocupado por las herejías que en la congregación de Colosas estaba habiendo, y que nos ha enseñado a través de la carta Pablo hasta acá. Bueno, Pablo trata este problema. Recordemos que ellos en este momento apenas tenían las escrituras desde Génesis hasta Malaquías. Prácticamente el evangelio estaba creándose, y las cartas escritas apostólicas son las que crean el nuevo pacto o la forma en que la iglesia se iba a conducir. Entonces Epafras, pues esto debemos de entender que en este contexto estaba iniciando la iglesia. Entonces no se podía aplicar lo que se le aplicaba al judaísmo o al pueblo de Israel o lo que eran los legalistas. Recordemos que Cristo estaba fundando la iglesia, entonces era algo nuevo. Es sorprendente para algunos judíos esto, porque era nuevo para ellos. Ellos vivían en el judaísmo, en tradiciones y en leyes, pero había venido un Mesías y había traído el reino de los cielos y lo había manifestado bajo 3 años enseñando, y luego los apóstoles que aprendieron estaban poniendo las bases o fundando las bases para la iglesia. En este caso, entonces, Epafras, atendiendo a esta iglesia de Colosas, se ve problemas con respecto a hermanos que entran a las iglesias. Recordemos que en la iglesia viene todo tipo de personas. Vienen hijos del diablo, hijos de Dios, viene gente con un montón de propósitos también. En ese entonces, contaminar las iglesias a través de esto es personas que se creen más inteligentes que el que está al frente, personas que dicen no deberían de hacer eso así, personas que dicen eso no debe de ser así, personas que eran líderes antes en el judaísmo, pero que ahora en el cristianismo no tenían nada que hacer. Quitarles ese poder era un problema. Entonces se introducían a las iglesias y trataban de tener dominio sobre las personas, y era así como ellos trataban de poner el legalismo combinado con el cristianismo. También teníamos filósofos, también teníamos gente ordinaria, también teníamos gente bárbara, también teníamos gente de toda clase en las congregaciones. Por lo tanto, algunos eran víctimas de los pensamientos y de los conflictos de estas personas. Pero ¿quién es el que tenía la autoridad para realmente dictar lo que en la iglesia se tiene que hacer? Es una buena pregunta. ¿Por qué hacemos en las iglesias lo que hacemos hoy? Y existe un gran conflicto en que algunos también meten herejía o meten el legalismo, tratando de poner cosas del antiguo pacto en el nuevo pacto. Los mismos problemas tenemos hoy, y a veces es por ignorancia. Por lo menos Epafras sabe y se va a buscar a Pablo a la cárcel. ¿Por qué? Porque era discípulo. Reconoce la autoridad de Pablo y reconoce el conocimiento de Pablo, que era usado por Dios. A veces, hermanos, nosotros debemos de entender a dónde buscar consejo y dónde buscar la verdad. Y entonces Epafras le cuenta en la cárcel a Pablo esto y esto y esto está pasando. Y esta carta resulta como respuesta a eso, y empieza él a tratar de explicar y de poner cada cosa en su lugar dentro de la congregación. Y es por eso que nosotros como iglesia tomamos esas enseñanzas, porque tenemos esos mismos problemas también. Tenemos personas legalistas en la iglesia, tenemos personas místicas que creen en muchas cosas, tenemos personas que creen que porque sufren mucho son más santos, el ascetismo, que van tratándose o negándole al cuerpo todo lo que le pueda producir placer, pues van a encontrar la iluminación o llegar a Dios. Encontramos de todo este tipo y encontramos personas que no saben nada, personas que no les interesa, personas que por inercia vienen a la iglesia igual en todos los tiempos. Entonces Pablo da una enseñanza, y hasta este punto les pone unas enseñanzas teológicas y responde a todo esto. Pero en este capítulo número 3
Pablo va a tomar una enseñanza para la vida práctica. Porque después de que yo creí y he alcanzado salvación, entonces, ¿qué hago ahora? ¿A dónde está el manual de instrucciones para mí? Ahora soy un creyente, ¿y qué voy a hacer? Vamos a ver, ya alcancé salvación, no lo sé, vamos a ver si realmente lo has hecho. Y ahora, ¿qué hago? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo debe de comportarse un creyente? Y entonces viene Pablo y ahora va a dar una respuesta a esto, a ellos. Y en el estudio anterior se desarrolló los versos del 1 al 6 y vamos a iniciar en el verso número 7. Verso número 7, Colosenses capítulo 3, verso número 7. Él termina, en el estudio anterior terminamos en el verso número 6 y dice ahí, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Quiero aclarar ese verso. El problema cuando yo estudio las Escrituras, y el problema es que no voy a mentirles a ustedes. De hecho, en este capítulo hay algo que dice que no nos engañemos, pero la Reina Valera es una mala traducción, tiene muchos errores. Y este verso es uno de esos. Si tú lo lees y meditas realmente, si eres un creyente que medita, como los de Berea, que estudia, te vas a dar cuenta que hay una contradicción y dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Los hijos de Dios no son puestos para ira, amén. No son puestos para ira, amén. No son puestos para ira. Pero porque dice aquí que la ira de Dios viene sobre los hijos. La ira viene sobre los impíos. La ira viene sobre los que no creen. Pero no sobre los hijos de Dios. Sobre los hijos de Dios viene la disciplina cuando no andamos bien. Vayamos a San Juan capítulo 3, verso 36. San Juan capítulo 3, verso 36. La Escritura explica la Escritura. Entonces, si tú solo lees como que estás rezando, ni te fijas que había un problema en ese verso. Pero Pablo justamente nos va a decir en este capítulo para la vida práctica que los creyentes deben de estar muy atentos, no a decirle amén a todo, ni creer todo lo que le dicen, sino que deben de escudriñar las Escrituras. Entonces, ¿está la Biblia equivocada? No, hermano, son las traducciones las que están equivocadas. Pero la misma Biblia nos aclara y nos explica, y las Escrituras pueden explicarse. Y para eso hay otras versiones mejores que la Reina Valera, como la Jerusalén, como la Dios habla hoy y otras más, pero que pueden ir aclarando estas cosas. Entonces en San Juan 3:36, comparando el verso de lo que estamos hablando, dice, el que cree en el Hijo tiene vida. ¿Quiénes tienen vida eterna? Los que creen, o sea, ellos se convierten en hijos de Dios. Pero los que rehúsan creer en el Hijo no verán la vida, sino que verán ¿qué? ¿Estamos claros sobre quién viene la ira de Dios? No sobre los que creen, no sobre los hijos de Dios. ¿Aclara este verso el otro verso? Lo aclara. Así se estudian las Escrituras. No es que solo voy a leer ahí, pero está un problema ahí, sí, de traducción. En algunas versiones que yo leo, en la Reina Valera 2015, la más nueva, solo dice, por estas cosas viene el enojo de Dios. No dice más, hasta ahí llega. Y queda claro. Entonces, entendemos claro que Dios se enoja contra el pecado. Dios no le gusta el pecado. Y el pecado de los que no son hijos de Dios, Dios tiene ira contra esos y al final terminará en condenación. Y en San Juan nos está aclarando eso. Pero para los hijos de Dios que no andan bien, porque también hay hijos de Dios que no andamos bien. Sí, hay hijos de Dios que pecan. Pero ya no es la ira de Dios, sino que la disciplina de Dios que viene sobre nosotros. Cuando no andamos bien, la disciplina de Dios viene sobre nosotros. Entonces, hay una diferencia ahí. La desobediencia, la rebeldía de los que no creen son los impíos. Pero también tenemos cristianos, machos cabrillos, que tampoco obedecen a Dios, siendo aún ya cristianos supuestamente. Porque yo no puedo aclarar eso, no estoy calificado para eso. Es Dios y cada persona que sabrá
cómo tiene las cosas. Verso número 7. En las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Entonces Pablo le dice ahora a ellos, la conducta práctica que ustedes deben de tener dentro de la iglesia es una nueva conducta. La conducta que tenían los hijos de desobediencia, es decir, por lo que viene la disciplina, o los impíos, por lo que viene la ira de Dios, ustedes ya no deben de calificar en ese rango de personas. Ustedes, dice Pablo, eso ha quedado en el pasado. El verso número 7 declara, en las cuales vosotros anduvisteis. Es pasado. Anduvisteis significa andar, hermano, pero yo me siento incómodo porque peco y a veces ni tomo la comunión por ignorante y rebelde. Pablo no ignora que los creyentes van a pecar. Pablo no está ignorando eso. Pero Pablo usa la palabra anduvisteis, es decir, si usted anda en pecado, andar en pecado no significa que usted cometió un pecado, hermano. Los creyentes cometen pecado, los creyentes cometemos pecado, pero no andamos en el pecado, no vivimos en el pecado. Déjame ilustrártelo de esta manera. Una cosa es que alguien tuvo una caída y digamos, adulteró. Pero una cosa es que un hermano tenga dos mujeres y viva permanentemente con ellas, ¿no? Son dos cosas diferentes. Uno está viviendo en el pecado y el otro simplemente cayó en pecado. Entonces, en 1 Juan 1:9 declara que ninguno de nosotros va a decir que no tenemos pecado porque hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros, seríamos sinvergüenza. Solo un hipócrita puede decir que no peca. Pero los creyentes estamos llamados a no pecar. Y las instrucciones son esas. Y entonces Pablo da como pasado, en el verso 7 dice, en las cuales también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Es decir, no se hagan tan creídos, no se hagan tan santos. Hay una gente que hasta la forma de caminar y hasta doblar. No, hermano, no soy hipócrita. No se trata de eso, usted no se sienta mejor. Entonces Pablo les dice, no critiquen, ustedes anduvieron, así andaban ustedes. ¿Cómo andábamos antes de saber la verdad, hermano? Anduvimos en todas las cosas que ahora andan los demás. Bueno, algunos más perdiditos que otros, hermano. Pero que uno realmente Dios lo recogió de las cunetas. Y a otros pues no estaban tan perdidos. Pero igual. Entonces Pablo dice, consideren a los demás. No los juzguen. Porque ustedes en otro tiempo anduvieron así, tan perdidos que andan. No, hermano, usted anduvo en otro tiempo así. Entonces Pablo en el verso 7 les está aclarando de que es pasado para nosotros, pero que ese pasado nos sirva de consideración para los nuevos creyentes o para los que todavía andan en esos pecados. Eso es lo que dice ahí en el verso número 7, en los cuales anduvisteis, pero en otro tiempo. Vayamos a Tito, capítulo 3, verso 3. Tito, capítulo 3, verso 3. En Tito 3, verso 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. ¿Habemos insensatos, hermano? ¿Habemos insensatos todavía? Porque nosotros éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes. ¿Habemos todavía rebeldes? Habemos rebeldes, extraviados, esclavos de la concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. De esto es lo que Pablo habla, de que le dice a los colosenses, ustedes anduvieron en otro tiempo. Si tú te calificas con uno de estos, hermanos, bueno, que Dios nos ayude. Porque se supone que esto es pasado. Se supone que ya no deberíamos de andar así. Así es que nadie va a salir aquí ignorando cómo se debe de comportar un cristiano. No está hablando de manga larga, no está hablando de zapatillas, no está hablando de aritos, no está hablando de todas esas, son bayuncadas, son ignorancias.
No se bañe, no se lave los dientes, hermana. Entre más apestosa, más santa anda. Ande un balandrarán y arrastre toda la tierra de la calle. No, hermano, esas son las viejas que ya están viejas y como están viejas y no ven a las jóvenes bonitas, no las quieren ver bonitas. O a los caballeros. Pablo no está hablando nada de eso. Pablo no está hablando de eso. Pablo está yendo más adentro de eso. Porque eso es lo externo. Muchas pueden andar vestidas como santísimas por fuera. ¿Recuerdan a unos que el Señor reprendió que eran chulos por fuera? ¿Cómo se llamaban estos? Fariseos. Se iban a las esquinas, ¡oh, Padre! Todo. Y la gente decía, ¡qué chulada! Y se vestían de blanco, blanquitos. Y no por fuera, hermano. No andaban sucios como algunos de nosotros. Y el Señor les dijo, sepulcro. Un sepulcro tiene un cadáver podrido dentro de él. Pero puede andar sin aritos, todas pestosas, no se lava los dientes ni se baña porque es antícrima y es una gran cochina por dentro. O cochino por dentro. Pablo está hablando de eso y les está hablando directamente, clarito, de cómo deben de andar. Que ya no se dejen embaucar. Hermano, que vamos a guardar el sábado, guarde todos los días sin vergüenza. Que va a guardar la Semana Santa, no la semana, todo el año, hermano. Olvídese de esas cosas. Pablo está dando instrucciones claras a la iglesia y a mí y a ti, que las pueda comprender. Verso 8. Verso 8. Pero ahora dejad. ¿Es una orden? Pero ahora también, ¿qué dice? Ay, hermano, yo le quiero pedir el favor. No. Yo donde trabajo, tengo personas con las que trabajo y ocupo un lugar de jefatura, pero, y yo casi nunca doy órdenes, sino que le digo, ¿me querés hacer el favor de trabajar? O sea, yo les pido de favor, pero la verdad es que es una orden. Entonces en la iglesia el pastor no es que va a decir o que decir, me harían el favor de no ser tan relajo. No, Señor, es una orden, es una orden. Dejad, verso 8, pero ahora dejad vosotros todas estas. Bueno, Pablo, pero no acabas de decir que anduvieron en otro tiempo. No, Pablo no era inocente, Pablo no era ignorante. Pablo sabía que nosotros en la iglesia somos pícaros, somos hipócritas. Pablo lo sabía. Pero Pablo con amor les está diciendo, allá arriba les insinúa en el verso, anduvisteis, como quien dice, yo sé que ustedes ahora ya no deben de andar. ¿Verdad que ya no andan pecando, hermano? Entonces Pablo dice que de allí Pablo les dice eso, para que ellos se sientan como quien dice, no, Pablito, ya no peco. Pero, para que sepan que él no es tonto ni ignorante, en el verso número 8 les dice, pero dejad. Bueno, ¿y por qué lo van a dejar? Porque andaban. Usted no puede dejar lo que no anda. Usted no puede dejar lo que no anda. Entonces Pablo no ignoraba la conducta que nosotros tenemos, como el pastor no ignora la conducta de nosotros. Entonces la orden es dejar, y le dice, dejar también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? La lista que acaba de decir ahí, hermano. Ahora este mensaje es para mí, amén. Es para mí, hermano. No sé si es para ti. El apóstol le está mandando a los de Colosas y les dice, dejen todas esas cosas. Dejen todas esas cosas. ¿Y cuál es, Pablo, si yo ando en santidad? Bueno, Pablo le vuelve a mencionar una lista un poco corta. Y le dice, ira. Pero aquí son hermanos mielitas hay, ¿verdad? Pura miel, honey. Very honey. Aquí usted le dirige la palabra a cualquier hermano y es tan dulce para contestarle. Es una mielita, se derrite. Cuando le dije, hermano, ¿qué desea? Así le contestan, hermano. ¿Ah? Hermano, ¡cara! Entonces, Pablo no es un ignorante. Eran iracundos los de Colosas, sí. Son iracundos los de la iglesia de Maús. Habrá algunos bravos aquí. De mecha corta que a lo más rozón. Encienden, hermano. Encienden rápido.
Y se daña con cualquier cosa, pues. Ya si no se hizo lo que yo dije, ya me daño. Porque nosotros todos, que aparentamos ser humildes, ¿verdad? Ando día de ayuno, 40, pero nomás me dañó, hermano, me da aquel diablo. El ayuno se perdió lo santísimo. Y todos tenemos esa conducta, hay una soberbia y un orgullo en nosotros, más que el de Dios. ¿Y por qué se atreve a decir eso, hermano? Porque Jesús fue humillado, hermano, fue escupido. Usted a veces con una palabra mala de un hermano ya se dio por ofendido, como si fuera más que Cristo. Y Cristo, sin deberla y siendo inocente, fue abofeteado por las criaturas que Él hizo, fue humillado por las criaturas que Él hizo, fue golpeado por las criaturas que iba a salvar. Imagínense que usted le presta $1,000 a un hermano y ese hermano habla de usted, lo calumnia y todavía lo insulta. ¿Le daría otros 1,000 a usted, hermano? Y eso es lo que pasa. No hemos entendido lo que es el cristiano, no es venir a la iglesia ni andar vestido de alguna manera. Es un cambio, una nueva naturaleza. Es un nuevo Adán en mi vida. Y Pablo no lo ignoraba. Ira, quítense esa ira. Así enciende uno, hermano. ¿Dónde está el Espíritu? Así enciende uno. Todo. ¿Por qué, pues? Pero después nos damos pena. Yo a veces porque soy tan bruto, vuelvo a caer en lo mismo. Yo digo, alguien no me va a quitar mi felicidad, no me va a sacar de mi tranquilidad, pero te sacan. Y cuando te sacan y fallaste, te dije, otra vez volví a caer, hermano. Aquí vengo, Padre, otra vez, perdón. Y no veniste, sí, perdón, Padre. ¿Y cuántas veces has venido ya en el día por lo mismo? Ay, Padre, pero perdona. ¿Habrá algún límite, Padre? No, hijo, yo tengo los brazos abiertos. Siempre que confieses, Dios. Dios se ha de divertir con nosotros. ¿Cuántas veces al día volvemos por lo mismo a pedir perdón? Y decimos, ya no vuelvo a caer, no me vuelve a sacar voy a ponerme bien tranquilo. Y el que diga, yo tengo una trabajadora que le digo que es la que me ha sacado las canas. Esa trabajadora, así le llega tarde al trabajo. Y a mí me da lástima descontarle. Y entonces llega tarde, y cada día por una cosa, todos los días tiene un pretexto. Pero tiene una cualidad que yo quisiera aprender. Y la siento, y caramba, otra vez, demasiado usted. ¿Y cuándo va a venir? Y mire, le digo yo, ¿y usted cuándo va a aprender? Ya me tiene chino. Y que mañana, Él nunca se enoja, no la logra enojar. Y sale riéndose. Me mata. Le digo de todo. Hasta me paso. Así deberíamos de ser los cristianos, amén. Y yo debo de aprender a esta. Pero no, si tantito viene una palabra, ¿cómo dijo? ¿Cómo es que dijo? Ya estoy listo, hermano. Ya estoy listo. Dice, pero dejar ira. Enojo es diferente a ira. En el grado superlativo, es más profundo. El enojo, hermano, tal vez es un poco más suave, pero igual yo me enojo con usted. La ira yo reacciono y hasta quiero golpearlo. Pero el enojo, usted me cayó mal y ya no le quiero hablar. Ando enojado con usted. ¿Verdad? Es diferente. Pero le dice Pablo dejar, quítense. ¿Es clara la instrucción para los creyentes, hermano? ¿Es clara? ¿Se entiende, hermano? ¿Cómo debe ser nuestra conducta? Quítese la ira, quítese el enojo. ¿Lo entendiste, hermano? Sí, Padre, lo entiendo. Ahora, ¿vas a hacerlo? En la calle, en tu trabajo, en el hogar, es donde vivimos esto. Aquí en la iglesia, ¿no? En esos lugares, Pablo le estaba diciendo, eso es un creyente. Esa es tu característica, ese es el perfil de un creyente. Malicia. Malicia, los latinoamericanos a veces interpretamos mal la palabra malicia. La malicia, hermano, no significa peinarse bien, andar perfumado y hacer piquetero para que no, ser coqueto, no, eso no es malicia.
La palabra malicia, déjame ilustrártelo de esta manera. Pastor, fíjese que yo no sé, pastor, yo vi al hermano Eliuca en un baile y será malo, pastor, sin vergüenza, chambreando pero con malicia, haciéndose el tonto para ponerle el dedo al otro para que se lo acabe. Eso es malicia. Será malo, pastor, pero lo que quiere es fregar al otro. Eso es malicia, ¿verdad? Y eso lo hacemos en el hogar, lo hacemos en el trabajo. Patrón, fíjese que aquel día había fulano, pero ya con malicia. ¿De qué? De quebrarse al otro. Eso es malicia. En la iglesia, fíjese que vi a la hermana que andaba con un varón allá, mire, los vi algo que parecían, no sé, así como más que amigos, como pero malicia. Es malicia, hermano. Yo no sé, el pastor no me ha contado nada, casi no platicamos de cosas, yo no sé si le contarán o no le contarán, no lo sé, pero eso es ser malicia. Quítese, la orden es, quítese esa malicia. Blasfemia. Blasfemia va en dos direcciones. Blasfemia naturalmente implica hablar contra Dios o contra las cosas divinas de Dios. Es un blasfemo, ¿verdad? Cuando hacen chistes del Mesías, cuando hacen chistes de cuestiones de Dios, eso es un blasfemo. Pero también corre con la línea de la iglesia, cuando blasfemamos contra un hermano, la palabra no es blasfemia, sino es calumnia. Calumniamos al hermano. Y armarle una calumnia a un hermano es decir algo que es falso. Pero estoy dañando al hermano. Estoy calumniando. Y esta lengua que es más rápido que el cerebro nos delata, hermano. ¿Cuántos de nosotros nos hemos calumniado? A mí en mi trabajo qué vergüenza me dio. Una vez había perdido un documento y andaba enojado. Y entonces, y en una formación general en público, les digo yo, ya basta con tanto mañoso que hay aquí, empiezo yo. Y cuando voy al escritorio y jalo la gaveta total, había caído. En los escritorios tienen tiene una gaveta grandota, y esa gaveta grandota yo la tenía llena de documentos y el documento había reembalado allá. Hermanos, cuando lo miro, qué vergüenza sentía, hermano. No hallaba. ¿Y ahora qué hago? Había dañado a las personas. No sé si te ha pasado a ti, hermano, pero a mí sí me ha pasado. Acusando a gente que no es inocente. Pero como quiero que sea culpable porque me cae mal, es hermano bueno, es hermano bueno. Y no, hermano, no. Somos calumniosos nosotros, ¿verdad? O el esposo con la esposa o el esposo con la esposa, pues la calumnia. Los acusan de cosas que a veces no son. Casi la mayoría son, ¿verdad? Pero algunas no son. Pero algunas no son. Y eso es calumnia. Eso es calumnia. No, malicia, blasfemia. Palabras deshonestas. ¿Cómo debe ser el vocabulario de un creyente? Los creyentes no deben de andar escuchando ni en esas redes, ni en Facebook, ni en Twitter, ni en WhatsApp, ni en nada, chistes que sean con palabras antisonantes, hermanos, palabras soeces. No debemos de escucharles, no debemos de tener esas conversaciones. Hay personas que no pueden hablar de 10 palabras, 11 son malas palabras. No está bien, no está bien. Mis hijos no me gusta que estén oyendo carambadas de gente vulgar. Hoy aparece uno que hace chistes y solo hablando malcriadezas. Yo no estoy alimentando mi alma, mi espíritu no se alimenta con eso, hermano. Cuando yo escucho eso. Y aquí, no lo digo yo, aquí dice, despojémonos. ¿De qué? De palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Es malcriado usted, hermano? ¿Somos malcriados nosotros? Hay unos que andan una caja de lustre bien aquí encimita. Nomás lo hincan un poco. Mire, la hermana no conocía, era como dijo, oye, no conocía yo la hermanita. ¡Qué palabra! Dice Pablo, ¿qué debemos de hacer con todas estas cosas? Despojarnos. ¿Qué debemos de hacer con estas cosas, iglesia de Emaús? Despojarnos. Y cuando Pablo dice despojarnos, ¿es por qué? Es porque él no está ignorando, hermanos, que nosotros andamos en ellas. Entonces, pero la orden es despojarnos. Pablo no ignora eso.
libre esté el Señor de que fuéramos hipócritas y mentirosos, decir, hermanos, aprendamos como mí, como el pastor, como Tony, como Aníbal, nosotros no pecamos, por eso somos... No, hermano, lejos esté de nosotros. Nosotros somos, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Y digo yo, debemos de despojarnos. Verso 9. No mintáis, aunque la traducción propia acá es no se mientan. Quiero que analicen bien esto. Los que tengan otras versiones pueden consultar otras versiones, pero la traducción correcta ahí no es no mentir en razón a otro hermano, sino no me engañe yo mismo. Y cuando digo no me engañe yo mismo, perdónenme, hermanos, pero la verdad la debo de decir. Algunos están engañando creyendo que son salvos y son creyentes. Algunos se pueden estar engañando. Y Pablo dice, no se engañen. Ya dije que Pablo no era bobo. Después de que le da la lista de todos los pecados de los que debemos de despojarnos, ahora añade la palabra no se engañen. Es decir, no sean hipócritas. Parecen ser creyentes, pero no son creyentes. Pero la idea de Pablo no es acusar, sino que la idea de Pablo es abandonar y alcanzar salvación. Amén. La idea de Pablo es que corrijamos, porque para eso venimos. Y dice ahí, entonces él, no se mientan. Aunque ahí el verso dice unos a otros, pero es nosotros mismos. Habiéndonos despojado, y cuando dice que no nos engañemos, es porque, hermano, la pregunta, ¿nos hemos despojado del viejo hombre? Miren el verso, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus, ¿qué dice? ¿Con sus qué? Entonces los cristianos no solo son de boca, sino que son de hecho. Entonces cuando yo digo, hermano, ya me despojé, pero los hechos que dicen, una cosa es lo que dice mi boca. Vieran qué diferente es lo que pienso que soy yo y cuando pregunto a los otros lo que piensan que ellos de lo que soy yo. La versión mía es una versión triple X mejorada. Pero cuando le pregunto a los hermanos cómo soy yo, no, usted es un darán turbio, usted es un soberbio, usted es un orgulloso, usted ni da la palabra. Cuando me miro al espejo me asusto, hermano. No sé usted. Pregúntele a la esposa cómo es. Usted en la calle aquí puede decir cómo es. Al pastor le puede decir, va pastor que yo casi soy santo. No, al pastor pregúntele a la esposa. Ahí le va a decir. Con $10 le manda al mercado y quiere que traiga hasta el gas. ¿Cómo es, hermano? Una cosa es lo que creemos que somos y por eso la palabra correcta es no se engañe. Ay, hermano, y a la hora aquí. Y hay dos hipócritas. Uno, el que se cree santísimo, y el otro que se cree pecadorísimo. No toma la comunión, no tomo la comunión porque me declaro en pecado, cochino. Entonces no le crees al Señor. ¿Qué es más grande, tomar la comunión o tener la salvación? Y si tengo la salvación, ¿cómo es que la agarro y cómo es que no tomo la comunión? Si tengo la salvación, pero digo que tengo pecado, entonces no soy salvo. Porque nunca me he perdonado ni he dejado que Cristo me perdone. Porque creo vivir en el pecado. Entonces no eres salvo. Pero si eres salvo, ¿puedes tomar la comunión? Puedo tomar la comunión. Porque es para el pueblo de Dios. Amén. Y simplemente debo de confesar mis pecados. Y debo de abandonar mis pecados. Somos llamados a abandonar el pecado, no a que no pequemos. En la Biblia es tan linda que no miente. No nos está diciendo que no vamos a pecar. Primera Juan 1:9. Dice clarito. Si decimos que no tenemos pecado, entonces no nos engañemos. Pablo está diciendo, no se engañen. Pero eso no nos exime de buscar la santidad. Amén. Y de abandonar el pecado. Es una orden. Y Pablo lo está aclarando acá. Y Pablo lo dice, ustedes despójense del viejo hombre. Yo el viejo hombre lo conozco bien y la vieja mujer, ¿verdad que usted lo conoce bien? ¿Se acuerda cómo era antes, verdad? Que se conoce bien, ¿verdad? Hermano, yo era pícaro, chupaba, tenía 3 mujeres, diera, oye, robaba en el negocio, yo era malilla, se conoce bien el viejo hombre. ¿Verdad que conocemos cómo era el viejo hombre? Andábamos armados, a mí nadie me decía nada, todavía rana que pegara 2 brincos conmigo, el viejo hombre. Ahora te pregunto, ¿pero conoces el nuevo hombre? ¿Conoces el nuevo hombre?
Esa es la pregunta, porque el viejo ya no importa. Ese hay que abandonarlo, dice Pablo, con todos sus hechos. Hay que abandonarlo. Ahora la pregunta es, ¿conoces el nuevo hombre? Pero ¿dónde voy a conocer al nuevo hombre? Estudiando la Escritura. Y Pablo dice aquí, verso 10, y revestido de nuevo. Entonces Pablo está invitando a los de Colosa y invitándonos a nosotros a que dejemos esas malas palabras, a que dejemos esos pecados que arrastrábamos y que nos revistamos, es decir, desnudémonos de ese viejo hombre y vistámonos del nuevo hombre. Pablo está hablando de la vida práctica que debemos de tener en nuestra congregación o como cristianos nosotros. Y él le dice entonces, deben de revestirse del nuevo hombre, el cual es conforme a la imagen de ¿quién? Ay, hermano, yo casi miro a Cristo en el rostro de mi hermano David, en el rostro de mi hermano José, en el rostro. ¿Ve la gente al Señor en nuestro rostro, hermano? ¿No? A mí me da miedo la cara del hermano, parece el diablo. Yo no tenía visto al diablo, hermano. Pídale el favor al hermano, ve. La cara que tiene, no le llega. Pídale favor al hermano tal. No. Pero hay hermanos que sí tienen cara dulce, ¿verdad? Cualquiera se les acerca. Pero algunos tenemos cara de limón. No se nos acercan. Ese hermano de salud, nada que le doy yo. Pero más de eso no le doy. Ahora Pablo, en la vida práctica, nos está diciendo: despójense del viejo hombre y sus hechos y revístanse del nuevo a la imagen. O sea, debemos de crecer a la estatura de un varón perfecto, santo. Ese es nuestro reto, amén. Y el que comenzó la buena obra en nosotros, él la va a ¿qué? A perfeccionar. No somos ignorantes. Dios dice que cuando lo vayamos a ver a él, tendremos que ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, porque en este cuerpo pecador no lo voy a ver, pero eso no me exime de la orden de mi Señor de andar en santidad. Amén. No me exime. Ay, hermano, yo aquí ando con todas mis cochinadas, pero el Señor me va a transformar. Ah, ¿cómo no? Sabandía, vos no sos algo. Pero allá tú cuentas con el Señor, cada uno. Porque Pablo está hablando claro que la nueva vestimenta de nosotros debe de verse. Y bueno, mira el verso, lo que dice: a la imagen del que lo creó, que se va renovando. Para renovarse se necesita el conocimiento. Gloria a Dios. Esta mañana lleva clarito usted de lo que debemos despojarnos o no. Lleva clarito de lo que debemos de despojarnos y de la imagen que debemos de dar. ¿Lo llevamos claro? Aquí dice, mediante el conocimiento. Cada vez que usted viene, y les pido disculpas, si nosotros cuando enseñamos no somos claros, o no nos asiste el Espíritu Santo y no llevamos un mensaje claro. Porque es la obligación. Si yo voy a enseñar Biblia, si voy a compartir la palabra, es mi obligación alimentar, apacentar. Es mi obligación ser claro, como Pablo estaba siendo claro con la congregación. La orden debe de ser clara. En mi trabajo, yo trabajo como director en un centro escolar. En Estados Unidos sería principal en una escuela. Y algunos maestros, cuando los alumnos salen mal, les digo: denme las instrucciones de lo que los padres van a hacer. Y algunos maestros se limitan a decirles: ayúdele a su hijo. Ayúdele a su hijo. ¿Es clara esa orden? ¿Es clara? No, señor. Mire, ayúdele a su hijo en lenguaje, deberá agarrar el libro, va a hacer tal lección y tal lección. Eso es claro. Eso es claro. Pero ayúdele. No. En el cristianismo, Pablo nos está verso por verso aclarando cómo debe ser la conducta del creyente vestido de nuevo, habiendo nacido de nuevo. Nos está dando un perfil que lo entiendo claramente. El reto es llegar a ese perfil. Yo no sé cuántos de estos puntos ustedes padecen. Sé los que yo padezco y los que debo de trabajar en mí para abandonar esto. Pero ahora Dios te dice cuáles son los que tú vas a abandonar. Aquí no viniste solo por
un misticismo. Aquí veniste para tener conocimiento. Verso 19. El cual se renueva hasta el conocimiento pleno. El conocimiento pleno es a través del estudio. Lástima que tú te pierdes los estudios. Y si te los pierdes porque nuestra incompetencia es grande y no sabemos enseñar, oren porque mejoremos, hermano. Oren porque Dios nos use. Oren porque seamos responsables por lo que decimos y no digamos barrabasadas desde el púlpito, sino solamente la verdad. Solamente lo que Dios quiere declarar a través de su palabra. Por eso a mí no me gusta salirme de los versos. Los versos por versos van claros. En esta iglesia se supone que no enseñamos por inspiración. Enseñamos libro por libro, capítulo por capítulo y verso por verso. No tirándole a ningún hermano, sino leyendo las Escrituras. Amén. Leyendo las Escrituras, ahí lo dice. Y usted me va acompañando, no lo pierdo en un montón. No, estamos claros lo que va diciendo aquí. Verso 11. Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, ni bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que en Cristo es el todo y en todo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una de las cosas más grandes es que el Señor une. Otro de los problemas que tenemos es que nosotros somos racistas, hermano. A veces hablamos de los racistas, pero nosotros somos racistas. Y somos clasistas. Uy, esa hermana es de galería. Uy, esa hermana es del vulgo, ¿verdad? Hay algunos que se creen de la highlight o de la high night. Ay, no te sientes a la par de ser hermano. Huele a monte. No, hermano. Recordemos que en el contexto que estamos hablando, los judíos eran la crema innata de la religión. ¿Y cómo veían a los que no eran judíos? Perros infieles. Perros infieles. Y no era de gusto. Eran perros. Y eran infieles. Pero en Cristo, y aquí viene, y esto chocaba. Ahora los del Escalón, por los que nos ven en internet, el Escalón es una colonia de clase alta en El Salvador. Se van a reunir con los de la Curruncha. La Curruncha es la clase más baja que hay aquí en San Miguel, el departamento. Entonces, y van a estar juntitos adorando a Dios y le van a dar las manos. Le van a dar las manos, hermano. Y se tendrían que abrazar. Y se tendrían que dar, según la Escritura, un ósculo santo. O sea, un beso. Así debería ser, hermano. El Señor enseñó humildad lavando, Él siendo el Rey de Reyes y el Señor Todopoderoso le lavó los pies a unos siervos. Amén. Si nosotros no le vamos a lavar los pies a los hermanos, pero debemos de abrirnos en amistad y en amor para el hermano. Amén. Y sin importar el color, la raza, el credo, bueno, sí el credo sí, porque debe que es cristiano. Es decir, la situación política, social, y bueno, lo que aquí dice claro es que los judíos no se podían reunir con los impíos o con los incircuncisos. Ahora sí, había unos que se llamaban escitas, que son los de la Curruncha, es decir, esos escitas eran los más ignorantes. Estaban en la iglesia, estaban unos bárbaros, y todos juntos. Y dice que el Señor, y la frase última, que es el mensaje, en el verso 11, que Cristo es el todo. ¿Quién es el centro de la congregación? ¿Los hermanos? No. ¿Quién es el centro de la congregación? Cristo. Todos viendo a Cristo, todos nos unimos viendo a Cristo, no viendo al hermano. No es de que nos quede la parnilla. No. Porque nosotros no valemos. ¿Quién es el que vale aquí? Cristo. Entonces no nos importa la raza, no nos importa el dinero, no nos importa la vestimenta de los hermanos, sino que estamos viendo a Cristo porque Él dice que es el todo. Y en todo. No, ese es muy pobre para que Cristo esté en él. No. Ese es muy ignorante para que Cristo esté en él. No. Está en todos. Gloria a Dios, hermano. En Cristo somos uno. Por lo tanto, no debo despreciar a mi hermano porque es hijo de Dios. Y es hecho a imagen de Dios. Porque esa imagen es la que vamos conformando. Verso 11, y voy terminando. Verso 12, perdón. Verso 12.
Vestíos pues, otra vez. Pablo habla la metáfora de estarnos desvistiendo, pero revistiéndonos de un nuevo hombre, porque tenemos que ser una nueva criatura. Entonces dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Hermano, cuando yo me pongo a pensar que Dios me escogió, y cuando veo las imágenes, hermano, porque hoy que están hablando los extraterrestres, me he puesto a estudiar y miro, hermano, la galaxia, miro el universo, y entonces toman sentido las palabras del salmista, ¿qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. Son gusanos. Si tú no tienes idea de lo que es una galaxia, hermano, googlea. Un universo, googlea. Cuando hablan millones de años luz para llegar, y un año luz es lo que viaja en un segundo la luz, que son a 300.000 kilómetros por un segundo. 300.000, ya ir a 100, a 150 en un auto, se le para el pelo a uno, ¿no? Y ahora, imagínense, a esa velocidad. Y si te pones a pensar eso, y Dios te escogió al hermano Aníbal, al hermano Eliú, a cada hermano de esos millones te escogió a ti, y quiero que sea mi hijo, lo invito a mi casa, quiero que sea salvo. ¿No te parece que es un gran galardón, hermano? ¿No te parece que es un gran privilegio? Y Pablo se los menciona en este verso 12 y le dice, vestidos como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Nos ama el Señor? Gloria a Dios, nos ama de tal manera que dio hasta a su Hijo. Y dice, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Son nuestras características, ¿no? Te las repito y termino. Dice, amados, de entrañable misericordia. Somos misericordiosos, ¿no? Extendíamos misericordia a nosotros, a los demás. Misericordia, benignidad, humildad. Ay, me están hablando a mí, hermano. Humildad, de mansedumbre. Hermano, ¿cuántos mansos hay? ¿Ah? Mansedumbre y de paciencia. Gloria a Dios. Gracias, Padre, porque a pesar de que soy pecador me has perdonado y que tu misericordia me abraza, porque a través de la palabra me doy cuenta cuánto me hace falta. Pero no dudo que el que comenzó la buena obra la va a terminar en nosotros. Y todo aquel que quiera alcanzar salvación solo tiene que creer que el sacrificio de Cristo en la cruz pagó todas las culpas, y que cuando yo creo que ese sacrificio perdona todos mis pecados, y creo que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día, yo he alcanzado salvación y mis pecados han sido perdonados y seré una nueva criatura. Gloria a Dios. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu misericordia. Bendice esta congregación y a cada uno de mis hermanos.